a nombre del doctor Jorge Insignares, por favor, con el tema de atención prolongada en campo. Él es médico de Estados Unidos. Nuestro doctor Jorge Insignares es especialista en medicina de emergencia en Orlando, Florida, médico en vuelo en búsqueda y salvamento en combate, CSRI, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con experiencia en conflictos en el Medio Oriente y en África. Él es director médico de programas de TCCC para la base aérea de Patrick en Florida y de la compañía Precision Tactical Medicine y co-creador del programa de medicina en zonas de riesgo para Latinoamérica y el Firefighters Foundations. Pues doctor, de verdad, bienvenido, mil gracias. Es todo suya la pantalla. Gracias, Jorge. Adelante, por favor. El micrófono, por favor. Ya está. Ok, ahora sí me escuchan. Confírmenme que me escuchan. Excelente. Ok, bueno. Gracias. Buenas tardes. Primero, gracias a Medicina Táctica México por la invitación, especialmente al coronel Pérez Bolde, y gracias por toda la labor que hacen, no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Tengo bastantes diapositivas, el tiempo es corto, así que les pido disculpas porque hay algunas que vamos a tratar de mover muy rápidamente porque hay mucha información. Voy a empezar hablándoles de qué es CSAR, que es Combat Search and Rescue, búsqueda y salvamento de combate, qué son los parajumpers, que son nuestros paramédicos en zona de combate. Luego voy a hablar de la definición y características de PFC. Y cuando vean en las diapositivas, PFC es Prolonged Field Care, que es el acrónimo para cuidados prolongados de combate. Les quiero hablar de un caso en la vida real que tuvo CSAR, donde hicimos cuidados de atención prolongada. Luego voy a hablarles de los acrónimos de TCCC, de March Pulse versus Hitman, que es el acrónimo que utilizamos para cuidados prolongados, y vamos a terminar con las 10 capacidades esenciales que necesitamos para dar cuidados prolongados en el campo. Entonces, cuando hablamos de CSAR en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es una misión de cuidado en atención en zonas de combate, donde es muy difícil el acceso y es muy peligroso. Esto empezó en la Segunda Guerra Mundial, pero la organización como la conocemos el día de hoy realmente se fortaleció durante la guerra de Vietnam. Hay 3 componentes de CSAR. El más conocido son los helicópteros, que son los Payhawks, a los cuales yo estoy asignado como médico de vuelo. Luego tenemos los escuadrones de C-130, que son Hércules especialmente modificados para la misión de búsqueda y rescate, que como ven en una de las diapositivas, de las fotos, tienen la capacidad de recargar combustible a los helicópteros en pleno vuelo. Y finalmente, el componente de ángeles guardianes, que es el componente humano, que son los parajumpers y los Combat Rescue Officers, que son los oficiales que se dedican a la labor de búsqueda y salvamento. Entonces, ¿qué es un parajumper? Cada vez que yo le refiera a un PJ, me refiero a un individuo que es operaciones especiales, que está entrenado en rescate técnico en zonas remotas y en situaciones de combate. Son personas que tienen capacitación en uso de cuerdas, en extricación, están capacitados para hacer buzos, son paracaidistas, y aparte de eso son certificados como paramédicos, en el término más avanzado de la palabra, con entrenamiento continuo en procedimientos invasivos. Un PJ tiene capacidad de hacer una cricotoratomía en el campo, de colocar un tubo de tórax, de manejar un ventilador mecánico, de utilizar medicamentos como fentanil, ketamina, de hacer una cantidad de procedimientos médicos que quizás en Latinoamérica lo que entendemos como paramédico no ha llegado todavía a este
nivel de entrenamiento. Pero eso es lo que hace un PJ. Para darles una idea de lo complicado que es ser para-jumper, el 10% de los individuos que empiezan el entrenamiento lo logran terminar. O sea que hay un 90% de falla cuando yo hablo con ellos y les pregunto, bueno, ¿cuál es la parte más difícil de todo este proceso? Es la parte de habilidades en agua, aunque parezca mentira, lo que se les hace más difícil. O sea, estos individuos son todos atletas, aparte de todas las habilidades que tienen. Entonces ya vamos al tema de cuidados prolongados de campo. Cuando yo hablo de PFC, ¿a qué me refiero? Y está perfecto que Marcos haya tenido la presentación anterior, porque es el concepto de que vamos más allá del TCCC. ¿Qué sucede cuando hago mi march del TCCC? Paso las 3 fases de cuidado bajo fuego, de atención táctica en el campo y luego de evacuación táctica. ¿Qué sucede después de eso? ¿O qué sucede en ese periodo entre cuidado en el campo y esa evacuación táctica ha sido demorada? Entonces, cuando empezamos a hablar de cuidados prolongados en el campo es cuando el paciente no puede ser evacuado en 4 horas. Es decir, que más allá de 4 horas ya podemos empezar a hablar de PFC. Entonces, el paciente va a requerir medicamentos y equipos más allá de lo que teníamos inicialmente para hacer una atención de TCCC. Estas misiones son misiones que muchas veces no solo van a requerir más de 4 horas, sino estamos hablando de misiones que van a requerir de días antes de lograr evacuar al paciente. Ejemplos pueden ser en zonas donde el conflicto sea muy peligroso tener acceso al paciente, y los que hayan visto la película The Lone Survivor, de la historia de Marcus Luttrell, pueden ver cómo fue de complicado rescatar a este individuo y al final terminó siendo Cesar porque todos los demás servicios dijeron no, nosotros no vamos a ir, es muy peligroso. Al final Cesar fueron los que hicieron el rescate y lo hicieron de noche, cosa que no lo muestran en la película. Fue un rescate de noche y un aterrizaje muy complicado. Entonces, es un paciente que requiere una atención médica de días muchas veces. La otra ejemplo son rescates marinos, donde están en el medio del mar, como el caso del barco Tamar, que se los voy a hablar más adelante. Vamos a tener que usar recursos limitados porque estamos en una zona remota y vamos a tener que mantener esa atención médica hasta que ese paciente logre llegar a la atención definitiva. Es importante que nosotros como directores médicos o los líderes de los equipos que prestamos medicina táctica logremos identificar cuándo vamos a poder estar en un escenario que pueda terminar en atención de cuidados prolongados. Y esto es un concepto que se puede extrapolar a la medicina civil, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, donde las distancias son muy largas y muchas veces, por ejemplo, yo trabajé en una medicatura en el Amazonas, en el Alto Orinoco, con los indios Yanomamis. Y allí cualquier atención que yo tuviera que hacer iba a ser de cuidados prolongados del campo, pues el traslado podría durar probablemente 12, 18 horas. Entonces, todos estos conceptos no solo tienen importancia en medicina táctica, sino que vamos a poder extrapolarlos a nuestra práctica rural de nuestros equipos prehospitalarios. Entonces, en esta fotografía pueden ver nuestro depósito que teníamos en Bagram, en Afganistán, donde teníamos ya los paquetes preparados con medicamentos extras, con equipos extras que podían ser trasladados en el helicóptero para dejarlos en el sitio cuando pensábamos que íbamos a tener misiones que iban a ser de atención prolongada. Entonces el concepto es morral, vehículo, casa, avión. O sea que lo que tiene el PJ consigo, lo que está en el vehículo, ya sea el helicóptero o un vehículo terrestre, lo que vamos a tener en casa, y en casa me refiero a un sitio donde vayan a estar estos paramédicos atendiendo al paciente, esperando ser evacuado, y luego lo que se va a tener a bordo del C-130 o
o el avión que esté disponible para hacer el traslado definitivo. ¿Cuáles son las características de PFC? Debemos tener más equipos, medicina, agua y alimentos para no solo la atención del individuo, sino la atención y el cuidado de nuestros paramédicos que van a estar prestando esta atención. Este segundo punto es muy importante y lo van a ver en el caso práctico que les tengo, donde es necesario establecer ciclos de trabajo. Si tenemos 2 paramédicos o 4 paramédicos y vamos a estar prestando atención por más de 24 horas, es definitivamente necesario que el líder del equipo establezca turnos, como si estuviéramos dentro de un hospital. Turnos de 12 horas o turnos de 24 horas, dependiendo de la disposición de personal que tengamos. Esto es clave para la atención de PFC. Es importante mantener este paciente limpio y mantener limpio el ambiente que lo rodea. Es necesario que preparemos esta área de trabajo, porque vamos a estar aquí por un periodo más largo de lo que normalmente estamos, y necesitamos incorporar intervenciones de cuidados críticos y de terapia intensiva con una rutina de atención para estos pacientes, tal cual como si estuviéramos en una terapia intensiva. Necesitamos que exista monitoreo y evaluación frecuente de estos pacientes, que las intervenciones que hagamos sean enfocadas a la necesidad del paciente, que haya confort, higiene y que tengamos entrenamiento para este personal prehospitalario de cuidado de enfermería, que es algo que nunca habíamos hecho antes porque nos concentramos solo en las fases iniciales de la atención. Necesitamos que exista una documentación meticulosa, que haya buena telecomunicación con el director médico para que nos dé orientación de cómo vamos a continuar prestando atención, y es necesario que planifiquemos y preparemos la evacuación de este paciente. Esto es una lista larga de algunas de las habilidades que necesita tener nuestro personal prehospitalario para poder proveer atención en cuidados prolongados de campo. Como ven, colocación de Foley, manejo de ventilador mecánico, fasciotomía, atención de quemados, transfusión de sangre, colocación de sonda nasogástrica y orogástrica, anestesia, analgesia, crico, intubación, toracotomía, esclerotomía, electropunción suprapúbica, teleconsultas de dirección médica, laboratorios de campo si tenemos disposición, limpieza quirúrgica de heridas, sutura. O sea, fíjense que son una cantidad de habilidades que son muchas de enfermería y otras inclusive son habilidades que normalmente un médico realiza. Y nosotros estamos entrenando a nuestros parajumpers a hacerlas en el campo. Entonces, hablamos de una estrategia de TCCC y cuándo vamos a pasar a una estrategia de cuidados prolongados de campo. Entonces, aquellos que hayan hecho el TCCC, siempre hablamos del MARCH. MARCH, les recuerdo, control de hemorragia masiva, la A de vía aérea, R de respiración, C de circulación, H de hipotermia y de lesiones de cabeza. Y luego nosotros en CESAR, en Combat Rescue, y esto también está en otros cursos de TCCC, donde se enfocan en la atención médica, agregamos la P, A, W y S. P de analgesia, de manejo del dolor, A de antibióticos, W de wound, de heridas, S, y algunos no incluyen la S, de splinting, de inmovilización y empaquetamiento del paciente. Entonces, siempre y cuando el paciente esté inestable, nosotros vamos a continuar haciendo este March PAW en el paciente, independientemente del tiempo que estemos atendiéndolo. Pero a esto le vamos a agregar otro acrónimo que se llama HITMAN, que lo voy a mencionar más adelante. Entonces quiero rápidamente, por cuestiones de tiempo, hablarles de 2 casos que han sido, que han marcado hito dentro de CESAR y nos han servido de lecciones para nosotros diseñar la capacitación y el entrenamiento que le damos a nuestros parajumpers en la atención de cuidados prolongados. Entonces, el primer caso se los voy a hablar muy brevemente, que es una misión en Sudán.
un equipo de operaciones especiales en la aeronave que ven detrás del Hércules, que es un CB-22, fueron enviados a rescatar personal de la Embajada de Estados Unidos en Sudán. Cuando estaban cerca del sitio, fueron ametrallados los dos aeronaves con múltiples heridos, incluyendo 2 Navy SEALs que estaban gravemente heridos. Los paramédicos del equipo de atención eran parajumpers. El que ven en la fotografía es Dan Warren, que hoy en día se hizo oficial. Dan, tuve la fortuna de servir con él en Afganistán en el 2017 y fue el que hizo la atención del paciente que estaba más gravemente herido. Les voy a hablar primero de lo negativo de esta experiencia y les voy a hablar de lo positivo. Bueno, la diapositiva está al revés. Lo positivo fue que el paciente recibió transfusión de campo y esta es una de las primeras veces que hicimos esto. Y cuando me refiero a transfusión de campo es que cuando este CB-22 aterrizó en Uganda, en Entebbe, se tomó sangre de uno de las operaciones especiales de los Navy SEALs que tenía el mismo tipo de sangre que tenía este herido y se le transfundió en el aeropuerto, en el sitio, lo cual salvó la vida de este Navy SEAL. Y la atención fue una atención que duró más de 6 horas entre el viaje de Sudán a Uganda y luego el traslado a un hospital en Uganda. La parte negativa fue que un Navy SEAL recibió un torniquete CAT en vuelo y al ser la entrega del paciente al hospital en Uganda y con todo el proceso de atención de múltiples heridos, no se notificó que este paciente tenía un CAT. Ese CAT se dejó aplicado y llegó al hospital y no vieron que ese CAT estaba aplicado en una pierna y duró más de 8 horas y terminó el paciente perdiendo la extremidad porque no se manejó adecuadamente la atención prolongada en el campo. Rápidamente paso al caso Tamar. Este es un caso que ha sido un hito para nosotros en búsqueda y salvamento. De hecho, lo utilizamos para entrenar a nuestro personal como ejemplo en atención prolongada de campo. Estos dos pacientes son los que usamos en la Fuerza Aérea como modelo de cómo deben hacer las cosas. Este fue un caso al cual respondió el Escuadrón 103 de búsqueda y rescate de Fuerza Aérea, que está ubicado en el norte de Nueva York. Nosotros, aparte de tener una misión de búsqueda y rescate en combate, tenemos una misión civil de búsqueda y rescate cuando es solicitado por las autoridades civiles de Estados Unidos en situaciones donde el acceso es muy difícil para los sistemas de respuesta civil del país. Este era un barco carguero de carbón. Esto sucedió en el 2017. Estaba a unas 600 millas náuticas al oeste de las Azores, o sea, lejísimos de la costa americana, pero pidieron ayuda internacional y nosotros respondimos. Era una explosión por químicos en un espacio confinado, donde se cree que tenían unos químicos para limpiar el barco y alguien fumó en este espacio confinado y hubo una explosión con 4 víctimas. Entonces, se reporta a las 7 de la mañana, tenemos un C-130 que sale de Nueva York y tiene un vuelo de aproximadamente 5 horas para llegar a la zona. Al llegar a la zona, era completamente oscuro de noche, había cero iluminación por la luna. Los PJs tuvieron que hacer un salto nocturno a las 8 de la noche con olas de 8 a 10 pies de altura, imagínense. El escuadrón en Nueva York no tenía suficiente material médico para responder a esta situación y el director médico, que es el Dr. Rush, el cual fue director de todo lo que es pararescue para toda la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tuvo la inteligente decisión de llamar a un hospital local y pedir 50 litros de Ringer. Ya nosotros contábamos con 3 ventiladores mecánicos, 4 monitores cardíacos y todo eso se colocó en el avión. Este es el avión en el cual se hizo la misión y en esta fotografía ven 6 de los 7 miembros de esta misión. Ven que hay 5 parajumpers y 2 cross.
Cross, como les dije, Combat Rescue Officer, que tienen el mismo entrenamiento que los PJs, pero interesantemente no hacen la parte de paramédicos, sino llegan nada más hasta técnico básico en emergencias médicas. Pues ellos tienen la función de ser los líderes del equipo y concentrarse menos en la atención médica. Esta es una fotografía que fue tomada desde el C-130 antes de hacer el salto, para que tengan una idea de lo complicado que es una misión para un parajumper. Saltan. Aquí estas son fotos dentro del avión antes de saltar y ven dónde está el barco. Saltan el equipo y esta es una idea del estado de los pacientes. Uno murió antes de que el C-130 saliera de Nueva York. Otro murió justo en el momento que los PJs estaban saltando hacia el barco, y cuando llegaron al barco habían 2 sobrevivientes. Aquí pueden tener una foto de la gravedad que tenían estos individuos. Fíjense cómo hay quemadura de las vías aéreas, quemadura entera de la cara, las manos. Esto es lo que ellos se consiguieron al llegar al barco. Entonces vamos a hablar de March Post, el paciente número 1, 23 años, que fue el que vieron en la foto. 18 horas después de la explosión fue que ellos lograron atenderlo, con muchas secreciones orales, tratando de sentarse, con dificultad respiratoria severa. En ese momento se tomó la decisión inmediata de intubar a este primer paciente, para que tengan una idea del nivel de avanzado que tienen estos parajumpers, que ellos cuentan con laringoscopia por video. O sea que intubaron por video laringoscopia portátil, el GlideScope. Luego conectaron a este paciente a un ventilador mecánico, empezaron oxígeno y nuestro protocolo Pararescue, el cual es completamente accesible. Quienes les interese, después me pueden escribir y se los puedo compartir. Nosotros no usamos Parkland, sino usamos la regla de los 10. Usamos 10 cc's por hora por superficie quemada de este paciente. Es una metodología mucho más sencilla de recordar y más fácil de aplicar. A este paciente se le introdujo un Foley para medir excreción urinaria, se le aplicaron mantas térmicas, usaron ketamina, fentanil y midazolam para intubación y sedación, y se le administró el Apenen, que es el antibiótico intravenoso que tiene nuestro protocolo de Pararescue, ondansetron y ranitidina, y se empezaron a hacer curas estériles y limpieza de quemadura y escarotomía. Aquí tienen una foto de 2 de los parajumpers, ya con el paciente intubado y conectado al ventilador, y están empezando a hacer escarotomía en las manos, porque estaban muy edematizadas, y si no lo hubieran hecho, probablemente hubiera perdido parte de esa extremidad. Aquí están haciendo la escarotomía en ese paciente. El segundo paciente, 40 años de edad, ellos inicialmente no decidieron intubarlo porque estaba sentado, estaba despierto, pero después de 2 horas de haber llegado al sitio empezó a tener mucha dificultad para respirar y decidieron intentar intubar. El primer parajumper a usar la videolaringoscopia, la vía aérea estaba demasiado edematizada y era imposible hacer el acceso. Y en ese momento se tomó la decisión que el parajumper con más experiencia, que había ya tenido 2 cricotiroidotomías en Afganistán, hiciera la cricotiroidotomía. La hizo afortunadamente sin ningún tipo de complicación, como ven en la diapositiva. Se conectó el paciente a un ventilador, uso también de Ringer con la regla de los 10, se colocó un Foley y la administración de los medicamentos igualmente. Entonces, estos individuos tuvieron, después de estabilizar a los pacientes, establecer un sistema de turnos. Estuvieron 33 horas a bordo de este barco y entonces cambiaron a turnos de 12 horas, mientras el resto estaba descansando en un cuarto al lado. El cuarto se adaptó como si fuera una terapia intensiva. Luego de 33 horas, la Fuerza Aérea Portuguesa logró evacuar a estos 2 pacientes en un helicóptero, y 2 de los PJs y 1 de los oficiales fueron a bordo del helicóptero, y al llegar a la base aérea en Portugal fueron recibidos por un equipo de medicina crítica.
El resto del equipo se quedó en el barco y llegaron luego a las Azores. Aquí ven una fotografía de uno de los pacientes empaquetado. Fíjense con la manta térmica, pueden ver el ventilador mecánico adelante y ya listo para ser trasladado. Y ven una fotografía del helicóptero de la Fuerza Aérea de Portugal. Minutos, por favor, doctor. ¿Perdón? 5 minutos, por favor, doctor. 5 minutos, muy Gracias. bien. Entonces, ahora vamos a la estrategia de atención, cuidados prolongados de campo. Entonces, después de 4 horas, seguimos integrando el March. Vamos a hablar de Hitman. Y aquí les voy a hablar de qué es Hitman. Hidratación es la H, higiene e hipotermia. La I es de infección, la T de tubos y catéteres, M de medicamentos y monitoreo, A, analgesia y nutrición. Entonces, voy a hablar muy rápidamente de todo esto. En hidratación hablamos de ya sea oral, intravenoso, intraósea. Se recomienda por nuestro protocolo fluidos a 125 cc por hora. El Foley es importante para medir excreción urinaria, porque eso es lo que va a reflejar a que, si realmente estamos hidratando el paciente adecuadamente, y de 30 a 50 cc por hora es algo adecuado. En higiene, la limpieza de presión de úlceras de presión, movilizar al paciente cada 1 o 2 horas, lavar al paciente cada 12 o 24 horas. E hipotermia, nosotros tenemos kits de calentadores de fluidos portátiles, como el que ven en la imagen, y los kits de hipotermia. En infección, tomar la temperatura y el cambio de curas de heridas, o administrar antibióticos intravenosos o orales. Tubos, asegurar que todos los catéteres y los tubos estén funcionando y drenando apropiadamente. Lavado de la cánula, del crico y del tubo endotraqueal. Medicamentos, todo esto es enfermería, que sea el paciente adecuado, la medicina adecuada, la dosis, la ruta y la documentación, y tomar signos vitales al menos cada 12 horas. Analgesia, cada grupo va a ser distinto, depende a su director médico. Nosotros usamos hidromorfona, que es 7 veces más fuerte que la morfina, como medicamento de analgesia de largo periodo, y usamos ketamina y fentanil para analgesia de corto periodo de tiempo. Nutrición se refiere no solo al paramédico, al paciente, sino al paramédico, tener hidratación adecuada, y para el paciente que está consciente es muy importante para mantener la moral. Todos estos detalles los tienen en las diapositivas de nutrición, que no, por tiempo no se los voy a dar. Y vamos a hablar de las capacidades de equipos, y aquí me voy a quedar. Es importante, hay 10 capacidades esenciales para cuidados prolongados del paciente, que es monitoreo, resucitación, ventilación y oxigenación, control de vía aérea, sedación y analgesia, examen físico, higiene, intervenciones quirúrgicas, consulta de telemedicina y empaquetar el paciente apropiadamente para el traslado. Estos son algunos ejemplos. Aquí ven, este es el puesto de atención que teníamos en Somalia el año pasado. Este es un puesto que yo estaba presente para organizar, y pueden ver que hay monitores cardíacos, tenemos un monitor cardíaco portátil, tenemos calentadores de fluidos, sangre entera. Nosotros cuando estamos en zonas remotas como en África contamos con sangre entera, contamos con glóbulos rojos y contamos con plasma líquido, que es algo que César en Fuerza Aérea fuimos uno de los primeros en tenerlo. Y por supuesto los kits de transfusión de campo. Aquí ven lo que teníamos en Somalia de ventilación mecánica, succión, manejo de vía aérea, todo en un solo espacio. El uso de kit de cricotiroidotomía, vía supraglótica como el iGel que ven en la foto, laringoscopio. Esto es lo que usamos para mantener los medicamentos en esas zonas, y ven que los narcóticos los tenemos bajo llave. El uso de, por supuesto, equipo de diagnóstico como el ultrasonido. Aquí ven una foto yo enseñándole a un paramédico del ejército cómo introducir una vía periférica
guiada por ultrasonido. También los entrenamos en FAST, de cómo detectar hemorragia en la cavidad abdominal. Y, por supuesto, toda la parte de higiene y atención de enfermería, de uso de sondas, de Foley, camas. Como les mencioné, estas son las habilidades quirúrgicas que entrenamos a los parajumpers: crico, tubo de tórax, fasciotomía. Y la consulta de telemedicina es importante porque siempre van a haber dudas, y para eso está el médico de vuelo, el director médico, disponible para dar cualquier consejo para el manejo de estos pacientes críticos. Y finalmente, empaquetarlos para lograr trasladar a los pacientes. Termino con aquellos que quieran desarrollar este tema en sus países. Ya todo está inventado, por favor. No traten de inventar el agua tibia o la rueda cuando ya todo está inventado. Esta página, prolongedfieldcare.org, tiene todas las guías prácticas para atención de cuidado prehospitalario en el campo, incluyendo estas guías que les pongo acá: la guía de analgesia y sedación, la guía de manejo de quemaduras, resucitación, documentación, cuidados de enfermería. Entonces les recomiendo que vayan a esta página. Está en inglés, lamentablemente no está en español todavía, pero ya el agua tibia está inventada. ¿Okay? Concluyo que atención de cuidados de campo es el futuro de la medicina táctica y la medicina austera en la práctica prehospitalaria militar y civil. Yo creo que para Latinoamérica esto es algo importantísimo para nuestras zonas rurales. Siempre hablo de que esto, sin un protocolo médico y sin un buen director médico que esté detrás de esto, no va a funcionar. Y eso aplica a toda la medicina prehospitalaria. Los grandes responsables que la medicina prehospitalaria en Latinoamérica no haya avanzado más somos los médicos, que no hemos dado el liderazgo y la dirección adecuada para dejar que nuestros paramédicos hagan más en el campo. Y necesitamos definitivamente capacitar a nuestro personal más allá del TCCC y el TSC en cuidados prolongados de campo. Les hablo de lo que estamos haciendo en Precision Tactical Medicine con CIAMTO. El programa era lanzar un programa este año con todo lo de COVID. Lo hemos retrasado, pero el programa se llama ACC y es un programa introductorio para cuidados prolongados de campo de 8 horas. ACC significa austere, de austero, critical care, o sea, cuidados críticos austeros. Y no solo es para atención militar, sino civil, enfocado en esas 10 capacidades esenciales que debemos de tener usando los protocolos que ya están inventados que utilizamos en Fuerza Aérea. Así que gracias por la invitación. Y cualquier pregunta, estamos por acá a la orden. Aquí tienen mis contactos, ese es mi email y el Twitter. Estamos en Facebook en un grupo que se llama Medicina de Emergencia y Desastres, donde cada cierto tiempo publico algunos casos interesantes. Así que nuevamente gracias a todos y estoy aquí a la orden. Gracias, Jorge. De veras que un tema súper importante. Definitivamente llevar la terapia intensiva a un lugar austero y a un lugar remoto es algo que tiene que ser y que para eso los paramédicos deben de estar muy bien entrenados, y como tú lo dices, la importancia de tener un buen director médico que esté mentalizado que esto es una parte importante y que con la capacitación cualquier paramédico o cualquier personal prehospitalario o paramedicina lo puede hacer. Muchas gracias, un tema importantísimo y creo que vale la pena lo que se está haciendo, y esperemos que pronto tengamos ya el programa ya como tal para poderlo llevar al público en general. Nuevamente, Jorge, un placer tenerte aquí con nosotros y gracias. Adelante, AXA, por favor.